Sí. Bueno, a todos muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar entonces eh, con las reuniones científicas mensuales. Hoy tenemos un tema de sumo interés, ¿no es cierto?, que está relacionado con aspectos éticos en el manejo de las personas en estadios terminales. Quiero recordarles que desde la sociedad seguimos con los cursos, ya están en desarrollo el curso superior de especialista en geriatría, tenemos el curso de medicamentos que también está en curso y que vamos a hacer una nueva versión en el transcurso de este semestre, aunque ya ya estamos a punto de terminar esta primer cursada. En esta semana comenzó, no recuerdo, Natalia, recordame, el curso para asistentes gerontológicos, es decir, La próxima destinado semana. a personal de las residencias de larga estadía. El curso de psicogeriatría también está para comenzar. Les sugiero que entren a la página de la sociedad y puedan ver la oferta de cursos que tenemos. Y en una especial invitación, recuerden que el día 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, vamos a estar en el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría en la ciudad de Mar del Plata. La industria farmacéutica tiene becas, así que pueden ir solicitándolas. Desde la sociedad no estamos otorgando becas, porque siempre viene la pregunta, pero sí hay unos cuantos laboratorios que ya están entregando las becas. Les sugiero que se contacten con los laboratorios que figuran en la página para poder solicitarlas. El Congreso este año tiene invitados internacionales, tal vez un récord en la cantidad de invitados que tenemos, sobre todo de países limítrofes. Hay docentes invitados de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, y los invitados de España que siempre nos acompañan. Así que bueno, los esperamos en Mar del Plata, jueves 31, viernes 1 y sábado 2 de septiembre. Le cedo la palabra a la coordinadora de la reunión académica, Natalia. Muchas gracias, Julio. Bueno, ya empezamos con un poquito de retraso, así que no quiero extenderme demasiado. Les doy la bienvenida a la reunión académica de agosto. Hoy sobre un tema muy interesante y actual y de controversia o que despierta algunos dilemas en la práctica diaria, como es la eutanasia, y para eso también va a hablar de directivas anticipadas, de ley de muerte digna, y bueno, nos acompaña para eso el doctor Nicolás Lichet. Él es especialista en ginecología en salud pública. En este momento es el jefe de docencia e investigación del Complejo Médico Churrucavisca. Es también profesor titular de bioética en la Universidad CEMIC y es jefe de trabajos prácticos de bioética de la Facultad de Medicina de la UBA. Después que él termine la disertación, lo voy a presentar ahora, pero más tarde voy a recordar su currículum. Va a estar disertando el doctor Leopoldo Guardia, que no está en este momento en pantalla, pues está con un corte de electricidad, por eso se va a sumar un poco más tarde. Es egresado de la UBA, especialista en Derecho de la Salud y Responsabilidad Profesional del Médico de la UBA, es mediador sanitario,
asesor jurídico del Complejo Médico Churruca-Visca y es integrante del Comité de Ética Biomédica del Complejo Médico Churruca-Visca. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Natalia. No sé si ahí se escucha bien. Sí, Gracias a todos por la invitación. Bueno, esperemos que Leopoldo pueda después conectarse, porque así nos va a también ilustrar mucho sobre la parte legal, que sin duda es un tema muy controversial. Yo voy a tratar de aclarar un poco algunas dudas sobre la reflexión que implica el tema de muerte digna, eutanasia y demás, a ver si esperemos que ayude un poco a aclararlo. Denme un segundito, porque siempre esto para arrancar es un poquito lento. Ahí estamos. Bueno, lo primero que quisiera mencionar, para entrar a hablar un poco del concepto de muerte, tenemos que entender que la muerte es parte del ciclo de la vida. Es decir, digamos, la muerte en sí es un proceso. También tenemos que por ahí tratar de entender que no es un instante solamente, sino es parte de un proceso y que a su vez está dentro del ciclo de la vida. Con lo cual, a veces nos preguntamos qué pasa en el momento de la muerte y tal vez nos tenemos que preguntar qué pasa en la vida. Es decir, digamos, la vida existe mientras el paciente, la persona, está con vida, independientemente de su situación de salud y demás. Entonces, entender esto, porque digo, cuando pensamos en la muerte lo pensamos muchas veces como algo ajeno, de hecho es un mecanismo de defensa, ¿no? El tema de que nosotros no estamos pensando permanentemente en la muerte, probablemente esta cosa que uno plantea, si hoy fuera mi último día, bueno, probablemente cambie la forma de actuar. Bueno, es una forma de interpretarlo. Ahora, entender que la muerte es parte del proceso de vida es importante a la hora de abordarlo. Voy, antes de empezar a hablar del tema, voy a mostrar un segundito un video. Es un video, déjenme un segundito, voy a compartir un videito, solamente un video disparador. Se escucha un poco bajo, pero bueno, espero que dura 1 minuto y pico solamente para plantear una idea. Es curioso que algo tan concreto y tan mensurable como el tiempo sea a la vez algo tan relativo. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 30 segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar 1 minuto debajo del agua sin respirar que... Si te dijeran que tienes que pasarte 1 mes entero escuchando reggaetón, seguramente te parecería mucho tiempo, con todo el respeto para el género que... Sí. Y si te dijeran que te queda 1 mes de vida, ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Y si te dijera que te quedan solo 24 horas, ¿tú qué harías? ¿Deprimirte? ¿Lloriquear por las esquinas? ¿Rezar? ¿Despedirte? La respuesta adecuada es vivir, divertirte. Y no tener miedo a la muerte es lo que te da un maravilloso día de fiesta. Y morir en la hamaca en la playa. La tontería del champán en la cabeza. Se pone tan feo la gente. Con el Panamá tapándote los... Bueno, denme un segundito que voy a volver. Ya vuelvo. Bueno, nada, lo que plantea este personaje, que quienes vieron la serie, ¿no? Un personaje que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal y que se propone un poco vivir lo que no pudo, su sueño, digamos, su mayor deseo, y por eso plantea esto, ¿no? ¿Qué es la pregunta puntual? Es decir, ¿qué pasa cuando uno tenemos enfrente nuestro la muerte? Él lo plantea como, bueno, en definitiva es parte de la vida y vivir la vida. Así que eso es lo que vamos a plantear un poco como el dilema central en esta charla.
Denme un segundito que volvemos a activar este... Y ahora sí comenzamos. Bueno, entonces, hablando del concepto de muerte, digamos, el concepto fue cambiando históricamente, desde el concepto religioso, que era la separación del cuerpo y el alma, luego en la antigüedad considerado como paro cardiorrespiratorio, luego la cultura griega, el concepto de muerte natural, ¿sí? Aparece en la historia. Recién en el siglo XVIII el diagnóstico, con la aparición de diagnósticos imprecisos que determinan entonces un tiempo de precaución de 24 horas, el famoso velorio, antes del entierro. En el siglo XIX, la revolución del concepto de muerte celular, como entendiendo la célula como unidad anátomo-funcional. Ya en tiempos contemporáneos, como el cese irreversible de las funciones biológicas básicas, y hasta el siglo XX, con el diagnóstico actual del concepto de muerte encefálica, con el cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Digo, este es el concepto, como vemos, es algo dinámico en la historia. Probablemente esto siga cambiando en cuanto al diagnóstico. Y el concepto en sí del momento en que vamos a definir la muerte. El problema, o lo que nosotros nos vamos a centrar hoy, es qué pasa en ese paciente el tiempo previo a ese momento, entendiéndolo, como decíamos, como parte del proceso de la vida. Entonces hay que entender que la muerte no es lo mismo, no lo viven todos de la misma manera. Entonces yo pongo estas dos imágenes para mostrar, por ejemplo, el famoso, digamos, el famoso relato de esa luz esperando al fin del camino. Y digo, y son dos realidades distintas, ¿no? El primero, en un túnel oscuro con una luz al final, en soledad absoluta, nadie tampoco está esperando. Es más, no sé si es la muerte, es un tren que viene, digamos, hay algo ahí que está a la espera. Y digamos, la imagen de la derecha, donde claramente hay una luz que impresiona más cálida, con otro contexto, con otros seres esperándolo. Digo, esto tiene mucho que ver con lo cultural, pero no todos los pacientes, no todas las personas van a vivir este proceso de la muerte de la misma manera. El otro día escuchaba a Jorge Rial contando la anécdota de su paro cardiorrespiratorio en Colombia y relataba que vio esta imagen, o una imagen similar, y lo interesante que le preguntaron qué le había cambiado, entre tantas cosas por ahí en su vida, pero lo más interesante es que él decía, bueno, ahora no le tengo más miedo a la muerte, porque lo viví como algo grato, algo que me daba ganas de ir. Entonces, digo, es tan distinto como lo vive una persona, y probablemente los que estamos acá no sabemos cómo es, pero sin duda sabemos que va a ser distinto en cuanto a otras características que tienen que ver con nosotros y en las cuales nosotros vamos a participar. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo morir? Es decir, esta es una imagen que vimos en pandemia, y en pandemia aprendimos y vivimos. Yo muy tristemente creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta mientras estaba pasando, y digo, estamos acá, la Sociedad de Gerontología, es decir, pacientes añosos, que son los que más sufrieron muchas veces estas muertes, y murieron en soledad. Más allá de esta imagen que claramente muestra algo impactante, que es la muerte de alguien en la vía pública en soledad absoluta, pero digo, los pacientes igual se murieron en las instituciones solos, ¿sí? Y esto nos tiene que haber dejado algún aprendizaje. Si entendemos que, vuelvo a lo mismo, por supuesto que había que proteger a la sociedad y demás, pero, digamos, ¿cuántas cosas perdimos en ese momento? Entonces, digo, la muerte es una cosa, y también empezar a preguntarnos cómo vamos a morir. Entonces vimos estas imágenes tristemente, y de golpe vemos esta imagen que entonces a mí me representa un hombre en su cama, en una institución claramente por el tipo de cama, esperando el momento final de su vida, para llamarlo de otra manera en vez del lugar de su muerte, y claramente hay lo mismo, otros seres que lo vienen a recibir, que lo vienen a acompañar, pero está en soledad, ¿sí? O sea, en una cama, digo, esto porque hubo un cambio histórico en cuanto al nacimiento y a la muerte. La gente nacía en la casa y moría en la casa, y sabemos que hoy en día es en la institución, y muchas veces esto, en soledad. Entonces, esto es lo que realmente nos tiene que preocupar. Esta otra imagen mostrando otra representación de ese mismo momento. Entonces, una persona también en el último momento de su vida, acompañado de sus familiares, que claramente el parecido me da a pensar que son los hijos, digo, brindando cerveza. Es otro concepto u otra forma de vivir ese mismo momento.
O está otro, sí, entonces entendiendo, vuelvo a lo mismo, este concepto de la muerte como parte de la vida. En definitiva, estamos muriendo, y lo podríamos pensar filosóficamente, estamos muriendo desde el momento que nacemos. El tema es cómo vivimos, como planteaba muy bien Berlín. O este hombre y todo un equipo de salud que hace un esfuerzo enorme para que esta persona pase sus últimos momentos frente a la playa, seguramente percibiendo el olor de la playa, la brisa en la cara, como planteaba lo mismo, como planteaba muy bien el video del personaje de Berlín. Entonces, antes de empezar a discutir un poquito los temas de muerte digna y demás, yo me pregunto esto, es decir, hay etapas psicológicas del duelo, y me pregunto, más allá de lo que vimos los familiares, pienso en el paciente. El paciente, cuando tiene un diagnóstico y está en un estadio terminal, también pasa por estas etapas de duelo, también pasa por una negación, por un enojo, por una negociación, por una depresión y por último con una aceptación. Entonces, digo, antes de meternos en la discusión de muerte digna, de eutanasia y demás, tenemos que saber que un paciente, depende del momento en que se encuentre en esta etapa, también va a ser distinta la forma que pueda procesar incluso la decisión de una muerte asistida y demás. Entonces, es muy importante. No es lo mismo tomar la decisión cuando uno está enojado que si uno logró pasar todo este proceso y aceptó lo que tiene por delante. Así que me parece importante, antes de definirlo, tener claro esto. Ahora, yo quiero parar acá, y esto, lástima que Polo no puede estar escuchándome, lo he discutido alguna vez con él y lo he discutido con otros abogados también, porque acá empieza una división entre el concepto filosófico, el concepto bioético, el concepto médico, de lo que es el concepto legal. Eutanasia, etimológicamente, quiere decir buena muerte, es decir, tiene el prefijo verdadero, y thanos, como sabemos, es muerte. O sea, es la muerte verdadera, la buena muerte. Es decir, del concepto médico y filosófico, estaríamos pensando en algo positivo. ¿Sí? No importa si es ayudado, si es acelerado, es el concepto de que es la buena muerte. Y digo esto porque vamos a ver más adelante que penalmente o jurídicamente la visión es distinta. Entonces, tenemos una definición antigua de la eutanasia que decía que es un acto deliberado de dar por finalizada la vida de un paciente mediante la acción o la omisión de un tratamiento médico debido y obligatorio para la curación o la supervivencia. Y acá ya habría la posibilidad de lo que se discutía mucho entre eutanasia activa o pasiva. Luego entró toda una etapa de que la eutanasia pasiva en realidad no existe y solamente la eutanasia es activa. Pero bueno, esta es la definición antigua. Hoy tomamos otras definiciones y digo, hay varias. Digo, una definición más moderna que dice que es la acción médica, y esto me parece importante, lo resalto, porque estamos hablando, volvemos a lo mismo, la eutanasia es un término que viene de la medicina, que después se le da un sentido jurídico, pero que viene de la medicina y que tiene que ver, como dijimos, es un acto buscando la buena muerte del paciente. Entonces, una acción médica con la cual se pone fin intencional y anticipadamente y en forma directa a la vida de un paciente próximo a la muerte y que así lo solicita. O sea que acá también aparece el concepto de voluntariedad, de autonomía, es decir, es una elección del paciente. Y esto lleva también a este acto casi de compasión del médico, tratando de anticipar ese proceso, siempre en el marco de una enfermedad terminal y próximo a la muerte. Por eso digo, hay que entender este proceso de muerte. En contrapartida a esto tenemos la distanasia o el encarnizamiento terapéutico, es decir, es el otro extremo, es decir, la definición es todo tratamiento médico del que nadie puede esperar ningún beneficio para el paciente y expone al mismo a todos los perjuicios de dicho tratamiento. Es decir, aparece acá el concepto de no maleficencia, si habláramos de bioética. Y es casi una obsesión del médico, digamos, esto de llevar más cantidad de vida, de prolongar la vida, y por lo tanto prolongar el sufrimiento en muchos casos. Entonces, vamos a ver que hay algo en el medio, por supuesto, pero es muy importante entender esta diferencia entre eutanasia, que dijimos como algo bueno, y la distanasia, que como sabemos en medicina, todo el prefijo disnea, disfagia, ¿sí? Dismenorrea, estamos hablando de algo displacentero de alguna manera en cuanto a la muerte. Entonces, se debe conocer los límites de un tratamiento más allá de las posibilidades tecnológicas. O sea, sabemos que podemos prolongar la vida. El tema es preguntarnos hasta cuándo, por qué, y si el paciente también, si es un deseo del paciente. Entonces, para mencionar algo en el concepto de muerte digna, entonces en el año 2012
salió lo que es la ley de derechos del paciente, y dentro de la ley de derechos del paciente está la ley de muerte digna, que es la ley 26.742, la ley de derechos del paciente, que establece que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias con o sin expresión de causa y revocar su voluntad posteriormente. Aparece este concepto. El paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en un estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, reanimación artificial o retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas. Bueno, acá quiero hacer un stop porque esta parte de la ley que la puse porque me parece, de acá sacamos un montón de cosas. Primero, que habla de enfermedad irreversible, incurable, un estadio terminal o lesiones que lo coloquen en igual situación. O sea, tenemos que salir de la idea de que solamente estamos hablando de pacientes oncológicos. Estamos hablando de pacientes en un estadio terminal. No solamente es el cáncer lo que lleva a un estadio terminal. Entonces, entender este concepto y que haya sido informado fehacientemente. Entonces ya involucra lo que es el consentimiento informado, que es esencial. O sea, es imposible pensar empezar a pensar en eutanasia o en muerte digna si no tenemos claro el concepto de consentimiento informado. Esto no es algo que, digamos, claramente es una decisión que pueda tomar otra persona, es muy personal. Y por último, el hecho de que puedan quitarse medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias y desproporcionadas. Tengo que mencionar que acá la ley hace una mezcla difícil, no es lo mismo extraordinario y desproporcionado. Es decir, un tratamiento extraordinario se refiere a cualquier tratamiento invasivo, costoso, artificial, pero no necesariamente es desproporcionado. Porque voy a dar un ejemplo, yo tengo un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Por un evento, por una neumonía, un respirador es un medio proporcionado y sigue siendo un medio extraordinario. ¿Se entiende el concepto? Entonces, lo correcto es hablar de proporcional, tratamiento proporcional o desproporcional. Un antibiótico puede ser un tratamiento proporcional o desproporcional, depende de la patología que voy a tratar. Entonces, acá hace una, digamos, lo utiliza como sinónimo, pero en realidad lo correcto sería pensar en desproporcional. Si estamos hablando de un tratamiento que es totalmente desproporcional para el paciente con la patología que tiene, en un estadio terminal, incurable, irreversible, tendríamos que contemplar, entra este concepto de muerte digna dentro de la ley. O sea, hasta acá, en ese momento, la ley lo único que habla es de retirar las medidas de sostén. Si lo quisiéramos tratar de homologar con eutanasia, que no es lo mismo, estaríamos hablando de una eutanasia pasiva, es decir, es donde se quitan los medios de sostén, pero no hay una acción, no hay algo activo por parte del profesional que lleva a acelerar ese proceso de muerte. Así que la ley, de alguna manera, permite, si se quiere, ese tipo de eutanasia pasiva. ¿Y qué es un paciente con una enfermedad terminal? Es cuando hay una presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Por eso es que, sin duda, la patología oncológica termina siendo central, pero insuficiencia cardíaca, digamos, tenemos un montón de patologías que cumplen con esto, enfermedades neurológicas. Es más, esto empieza a surgir ahora de nuevo, la polémica en la discusión de golpe se hicieron público algunos diagnósticos de enfermedades neurológicas progresivas que sabemos que son rápidamente, evolucionan muy rápido y que llevan a la muerte del paciente, y vuelve a surgir este tema en la discusión. La falta de respuesta razonable a los tratamientos específicos, la presencia de múltiples síntomas multifactoriales y cambiantes, gran impacto en el paciente, la familia y el equipo terapéutico, y que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses más menos 3. Eso encuadraría lo que sería una enfermedad terminal. ¿Qué dice la ley con respecto a las directivas anticipadas? De esto iba a hablar, sobre todo iba a hacer hincapié Leopoldo Guardia más sobre este tema, pero sí, y yo quería mencionar que está incluido y que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, salvo los que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas. Lo pongo justamente para mostrar esto que les comentaba recién. Jurídicamente la eutanasia es algo negativo. Es decir, fíjense que lo que dice directivas anticipadas es: usted puede optar, mientras tiene salud, de cuál va a ser, frente a una situación de falta de salud, qué quiere que el equipo de salud haga o no haga con usted, siempre y cuando no sean medidas o prácticas eutanásicas. Vuelvo a lo mismo, esto lo he discutido muchas veces. Hay que cambiar el pensamiento
si entendemos que la eutanasia entonces es la buena muerte. No podemos verlo como algo negativo. Pero bueno, para la ley, cuando se refiere a prácticas eutanásicas, se está refiriendo a esa acción, es decir, a un acto deliberado de provocar el aceleramiento de la muerte del paciente. ¿Y qué tenemos con respecto a la legislación internacional? A mí esto me parece muy interesante. Fíjense qué países tienen despenalizada la eutanasia o el suicidio asistido. Holanda desde el año 2001, Bélgica desde el 2002, Luxemburgo 2009, Canadá en el 2016, España en el 2021, Nueva Zelanda en el 2021, Colombia controversial porque fue cambiando, lo despenalizó, luego lo volvió a penalizar, digamos, fue un poco cambiante. Suiza, la eutanasia no, pero no el suicidio asistido. En Estados Unidos depende del estado, pero hay 10 estados que tienen acceso a la muerte asistida. Y en Australia también es controversial, según el estado, también tiene acceso a la muerte asistida. Fíjense este mapa, donde muestra rápidamente, con color, entre el negro y el gris más oscuro, tanto la eutanasia como la muerte asistida, qué países lo tienen despenalizado. Vemos que son pocos, como acabamos de mencionar, y a mí esto siempre me llamó la atención. Fíjense, yo me pregunto, ¿y el aborto? Digo, acabamos de pasar por esto. Fíjense, en verde están todos los países, incluyendo a la Argentina, que ahora lo tiene despenalizado. Digo, a mí me parece llamativo desde el punto de vista siempre, desde el punto de vista bioético, preguntarme por qué. Digo, en el aborto sabemos que entra en juego otras cuestiones sanitarias, la mortalidad materna, la inequidad, sin duda esto está en juego. Pero fíjense qué interesante, porque filosóficamente con el aborto siempre hubo un gran dilema, que era la vida de esa mujer o de esa persona gestante versus la vida del embrión, la vida del feto, y esta controversia que en muchos casos no permitía avanzar. Y sin embargo el mundo, y por lo menos uno lo ve, y muestro el mapa para ver que estamos hablando de países generalmente desarrollados, algunos ahí estamos nosotros en vía de desarrollo, digo, o subdesarrollados, como quisiéramos llamar, pero en general los países liberales, países desarrollados, han logrado avanzar con respecto al aborto, a la despenalización y la eutanasia, que sigue siendo, en tal caso, la decisión de una persona totalmente autónoma sobre su proceso de muerte como parte de la vida, sigue siendo tan controvertida y se logró tan poco avanzar en el mundo. Sabemos que es la discusión que vamos a tener a futuro, pero a mí me llama mucho la atención este cambio, esta diferencia de legalidad con una cosa con respecto a la otra. ¿Y cuáles son los argumentos a favor? Hablando un poquito más de la parte bioética y filosófica de la eutanasia, entendiéndola con esta ayuda a la muerte digna del paciente. El derecho a la vida y el derecho a la muerte, ¿sí? Es decir, así como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la muerte, y vuelvo a lo mismo, entendiendo que la muerte es parte del proceso de la vida, la eliminación del sufrimiento y la búsqueda del bienestar, la diferencia entre matar y dejar morir, en ambos la misma intención y la consecuencia, es decir, aceptamos de alguna manera, y lo vimos como en la ley de muerte digna, aceptamos el dejar morir, por supuesto que acompañamos al paciente y demás, pero aceptamos, diría, socialmente el dejar morir y no aceptamos la ayuda al morir. Y digo, es interesante porque la intención de uno y la consecuencia es exactamente igual. Lo que cambia es la diferencia. Incluso para algunos autores hasta es humanamente más aceptable o más éticamente correcto pensar en algo activo que en algo pasivo. El argumento de la autonomía, ¿sí? La elección del paciente, de su vida, y algo muy importante que es la diferencia entre la calidad y la cantidad de vida. Si nosotros, los equipos de salud, tenemos como objetivo mejorar la calidad o la cantidad. Si vamos a poner el foco en la cantidad, vamos a caer en lo que es la distanasia, como mencionamos anteriormente. Si pensamos en la calidad, vamos a buscar, sí, las medidas de acompañamiento, de apoyo del paciente, y seguramente ahí empieza a aparecer el concepto de eutanasia también como como dije en la pregunta inicial, ¿es una opción terapéutica? Bueno, si pensamos en la calidad de vida y en la calidad de muerte, entonces aparece como una opción. ¿Y cuáles son los argumentos en contra? Bueno, algunos son un poco, siempre vienen de corrientes muy conservadoras y que también vienen con un sustento religioso muy importante. Pero bueno, en muchos lados representa como jugar a ser Dios, es decir, el ser humano no tiene la potestad de decidir entre la vida y la muerte, es un proceso natural y
Dios es el que lo va a impartir. El argumento de la ley natural, lo cual también es discutible, pero bueno, es decir, digamos, la muerte es parte de la vida, perfecto, lo acepta también este argumento y dice dejar que el proceso sea como corresponde, como la naturaleza lo indica. También cabe destacar que la medicina en sí va en contra de la ley natural, así que también es muy difícil para nosotros entender este concepto. Argumento de la competencia, esto pregunta si el paciente que está pasando por esto realmente es competente para tomar la decisión. Vuelvo a la filmina donde decía las etapas del duelo. Por supuesto que va a depender en qué momento se encuentra el paciente enfrentando a su patología, a su problema y a su pronóstico, el momento que tome esa decisión para ver si realmente tiene la competencia para hacerlo. Y por lo tanto la autonomía. Pero digamos, se puede trabajar sobre eso. No es que, digamos, hay que recordar siempre que la competencia no es algo todo o nada, ni es constante. La competencia puede estar en un momento y cambiar, o puede ser para algunas cosas sí y para otras no. Este concepto dinámico de la competencia hay que tenerlo presente. Puede haber un derecho a matar, es uno de los argumentos también que se presenta. El argumento del error diagnóstico, está bien, cabe, ha pasado, todos sabemos que pacientes que se le da un diagnóstico y que finalmente la evolución no termina siendo lo que la medicina espera, y bueno, eso es un argumento. O también el argumento de pendiente resbaladiza, que esto siempre fue algo que tiene mucho peso, es decir, el concepto de que si uno permite esto, uno va a lograr que esto se institucionalice y esto pueda ser mal utilizado. A mi modo de ver, me parece que es un poco subestimar el trabajo de los equipos de salud, porque creo que, digamos, nuestra esencia es siempre en pos del paciente, y estoy hablando de bioética donde la bioética está centrada en el bienestar del paciente y no en el médico. Con lo cual, pensar que los equipos de salud vamos a utilizar este recurso del ayudar a morir como algo negativo, me parece que es subestimar el trabajo que hacemos. Pero bueno, es un argumento que está. ¿Y qué hay en el medio? Y esto yo lo quería mostrar porque de hecho hay una ley que me parecía importante mencionar. Los cuidados paliativos, es decir, los cuidados que se ofrecen al paciente que intentan eliminar el sufrimiento físico, psíquico y espiritual. Por eso se llaman paliativos, ¿sí? Nicolás, te quedan sí, 2 minutos. dale, a paliar la sintomatología. Entonces, entre la eutanasia y la distanasia tenemos los cuidados paliativos, ¿sí? Que no buscan ni prolongar ni acortar la vida, sino que buscan eliminar el sufrimiento. Hay una ley de cuidados paliativos, solamente lo muestro, lo que va a plantear la ley es que tiene que ser equitativo, que tiene que ser para todas las instituciones, tanto públicas como privadas, es nueva, ¿sí? Así que lo quería comentar. Y después ya voy terminando, quería mostrar simplemente un proyecto de ley. Hay varios proyectos de ley en este momento en el Congreso, creo que hay 7, sobre lo que es ayudar a morir, así lo llaman, así como existe la interrupción voluntaria del embarazo y no lo llamamos aborto, acá no se habla de eutanasia, sino que se habla ayuda a morir. Bueno, este es uno de los que más ruido hizo, lo presentó el diputado Cornejo, pero bueno, todos más o menos hablan de cosas similares, son discutibles, creo que hace falta discutir y masticarlo mucho, pero básicamente habla de que toda persona tendría derecho a solicitar la ayuda a morir, siempre y cuando se encuentre con una enfermedad grave, incurable o un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, y que debe recibir toda la información, y también habla que esto se debe formular en 2 pedidos separados por 15 días, pero que ese periodo se puede disminuir, y que esto va a ser evaluado por una comisión médica que se formaría para evaluar. O sea, uno como médico tiene la obligación de informar a la comisión que hay un pedido de ayuda a morir. Y después, muy rápido, habla de objeción de conciencia. Esto está pegado tal cual de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que dice que el médico puede objetar conciencia, pero que si lo hace no debe imposibilitar el acceso del paciente. Y que las instituciones tienen que, si son hay objeciones de conciencia, tienen que darle al paciente el derecho y la atención correspondiente del mismo nivel en otra institución. Entonces, a modo de conclusión, y termino con los tiempos que prometí, que eran los 20 minutos, de la misma manera que la sociedad, las instituciones, las sociedades científicas, los diferentes representantes políticos y culturales reflexionaron sobre el dilema ético del aborto, es necesario realizarlo respecto al concepto de muerte digna, eutanasia y ayuda a morir, en el marco de una acción terapéutica basada en la compasión y en el respeto por la autonomía del paciente, permitiendo transformar un acto deliberado en un acto de justicia.
Nada más, muchas gracias y bueno, después cualquier pregunta estaré acá. Muchas gracias, Nicolás. Ahora ya está entrando, si querés dejar de compartir. Leopoldo, no sé si desde su celular, si lo podemos ver o si lo vamos a escuchar solamente, así después damos lugar a las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. En mi celular, bueno, pido la disculpa porque por problemas energéticos llegué a escuchar la última parte de la presentación de Nico, excelente, me deja el campo abierto, porque entiendo que ya deben estar, digamos, en el tema de que estos son cuestiones o decisiones que se toman en un momento determinado de la vida cuando ya estamos en un proceso terminal, estamos en una etapa terminal. Es muy importante distinguir esto porque hay algunos de los proyectos de eutanasia que dejan una duda en cuanto a, miren, si nosotros sabemos que estamos dentro del proceso ya final de la vida, en el proceso de la muerte, sabemos que podemos tomar estas decisiones que ahora las vamos a nombrar, Nico ya las nombró, pero las vamos a enmarcar dentro de lo que son las directivas anticipadas. No tenemos problema. Ahora, si esto se enmarca antes, hay muchos países que lo consideran un suicidio asistido, porque no estamos realmente en un proceso final de la vida, ni siquiera estamos, o sea, estamos en una etapa por ahí convaleciente, pero no estamos con una enfermedad terminal, en un estadio irreversible, incurable, no estamos en ese cuadro. Entonces, algunos de los proyectos que hay confunden esta situación. Si el paciente realmente requiere que esté en un estadio crítico, terminal, o pareciera que podría tomar ese tipo de decisiones antes. Bueno, yo, como llegué tarde, por las dudas voy a reforzar 4 términos que ayudan muchísimo para entender de qué estamos hablando, que son, vi que Nico habló de la amistanasia. La amistanasia es la muerte por el abandono completo del médico, la muerte infeliz, esa es la amistanasia. El paciente muere porque hay un abandono completo del médico. Eso está prohibido en la Argentina. En la Argentina, nosotros en el tratamiento de pacientes terminales, no podemos abandonar nunca 2 actos médicos, que son el adecuado control de la enfermedad. El médico siempre tiene que saber en qué momento está el paciente, y el alivio del sufrimiento. Lo que se trata de evitar acá es la agonía, ¿no? Entonces, esas 2 intervenciones médicas del paciente no las puede rechazar. Ahí estaríamos hablando de la amistanasia. La distanasia es lo contrario, es el encarnizamiento terapéutico, ustedes ya lo conocen, es digamos, el sostenimiento de la vida más allá de lo razonable, digamos, ¿no es cierto? Después tenemos los 2 términos que son los que más vamos a utilizar nosotros. La ortotanasia, que era la muerte dulce, los griegos la utilizaban este término a la muerte en el campo de combate, cuando un soldado, un guerrero herido gravemente, pedía que lo dejen morir ahí en el campo de batalla porque esa era la muerte dulce, que no lo lleven, que no intenten nada porque de todas maneras no se iba a salvar. O sea, que es la vida hasta donde la biología lo permite, que no haya nada, que no haya ningún tipo de ayuda, ningún tipo de asistencia, porque de todos modos es algo inevitable. Y la eutanasia, que es el aceleramiento de ese proceso. Es cuando un médico, por una acción u omisión, una muerte que es previsible para dentro de 24 horas, la termina acelerando y la muerte se produce en el término de 2 o 3 horas. Eso es lo que está prohibido acá, la eutanasia. Justamente es acelerar ese proceso. Nosotros la ley 26742, que modifica la ley de derecho del paciente, lo que hizo fue introducir qué tipo de decisiones podemos tomar nosotros cuando estamos en ese momento final de nuestra vida. Y la verdad que da un abanico de posibilidades que es bastante amplio, pero que a mí en la práctica, yo soy asesor jurídico del Hospital Churruca, no he visto muchas, salvo los testigos de Jehová que sí tienen directivas anticipadas con respecto al rechazo a la transfusión. Porque, digamos, ¿qué dice la ley, la 26742? Dice que uno, para dejar directivas anticipadas, que son estas decisiones vinculadas a qué tipo de intervenciones vamos a autorizar y a no autorizar cuando estamos en ese estadio terminal. Dice el tema que lo vuelve un poco complicado es el requisito de forma que tiene, que se tiene que hacer ante escribano público o juez de primera instancia con 2 testigos. Esto es lo que dice la ley. La verdad es que yo no vi nunca todavía. Sí, he recibido pacientes que me han manifestado que ellos no desean recibir reanimación cardiopulmonar
cardiopulmonar, que no desean que quieren que el médico limite el esfuerzo terapéutico. Igual esa es una decisión médica y no voy a entrar en eso porque es otro tema, ¿no? Pero ese tipo de decisiones y que han ido, y esto yo no lo sabía, me lo contaron pacientes nuestros, que han ido ante un escribano a redactar, a que se redacte directiva anticipada, y el escribano objetó conciencia. Que el escribano le dijo, no, yo no lo hago porque tengo fe católica, o la fe que quiera, ¿no? Pero en este caso, el paciente que me lo comentó, me dijo que profesaba la fe católica, y que él no estaba de acuerdo con eso, y que no lo iba a decir, y objetó conciencia. La verdad, la primera vez que lo escucho, pero digamos, tampoco estaría mal que el escribano diga, no, me niego a redactar este tipo de directivas. Pero es bastante engorroso el tema de la formalización de este tipo de directivas, ¿no? Por escribano público, con 2 testigos, ante juez de primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir ahí? Yo no solamente puedo decir rechazo o acepto estas terapias, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, la rechazo, alimentación parenteral, la rechazo, respiración asistida. Yo puedo rechazar todo eso. Eso es una de las cosas. O puedo decir acepto esta y esta no. Y también puedo designar un representante para que otorgue consentimiento en nombre mío si yo el día de mañana me encuentro imposibilitado de otorgarlo. ¿Esto qué ventaja tiene? La directiva anticipada que yo dejo ante un escribano o ante un juez con 2 testigos, pareciera que, si bien yo la puedo revocar en cualquier momento, no tengo problema con eso, el requisito para revocarla tiene que ser bajo las mismas formalidades con las que lo otorgué. O sea, si lo hice por escribano y 2 testigos, tengo que revocarla por escribano y 2 testigos o con un juez de primera instancia. Pero pareciera que es una decisión mía que yo la tomo de manera anticipada y que es algo rígido. Yo digo, rechazo reanimación cardiopulmonar, por decir algo, ¿no? Y a medida que pasa, porque yo puedo cambiar de parecer, y a medida que va paseando la vida, 10 años, 5 o lo que quieran, yo cambio de opinión. Tengo que volver a hacer otra directiva anticipada y se tiene por válida la última, la de fecha última. Pero yo también puedo, como directiva anticipada, designar un representante para que otorgue el consentimiento. Lo dejo también ante escribano público con 2 testigos, y ahí, ¿qué digo yo? Yo no tengo todavía una decisión sobre cómo quiero terminar mi vida, pero la persona que va a decir qué es lo que yo acepto y rechazo va a ser esta persona. Ese tipo de directiva anticipada tiene un requisito que es la persona que me va a representar a mí tiene que aceptar el cargo. Entonces, ahí necesito la firma mía, ante un escribano o un juez de primera instancia, y mi representante que lo acepte, y que sepa el alcance de la representación que está aceptando. La directiva médica anticipada tiene algunos requisitos aparte de la forma, que tiene que ser el que deje la directiva, tiene que ser una persona mayor de edad, capaz, tiene que comprender, tiene que tener lucidez y comprensión del acto que está otorgando o rechazando. Tiene limitaciones también. Estas directivas que yo dejo no pueden implicar prácticas eutanásicas. Acuérdense que cuando empecé a hablar dije que la eutanasia es la aceleración del proceso de la muerte, es algo que yo hago o dejo de hacer, que lo que hace es acelerar la muerte. Esas se tienen por no escritas. Ahora, si el médico recibe en su consultorio un paciente terminal que le deja una directiva anticipada, que recibe una directiva anticipada, que implique realizar prácticas eutanásicas, lo que tiene que hacer el médico, y esto también lo dice la ley, es acudir al comité de bioética si está dentro de un hospital. Y si no está dentro de un hospital, o el hospital no tiene un comité de bioética, tiene que hacerlo con un comité de bioética externo. El comité de bioética, ¿sobre qué se tiene que expresar o sobre qué se tiene que manifestar? Sobre si esa práctica en ese paciente implica una práctica eutanásica. En ese caso, con esa resolución del comité de bioética, el médico le dice al paciente: tengo impedimento legal para cumplir con su directiva anticipada. Y en el caso de que haya dudas, lo que tiene que hacer el médico en ese caso es pedir una información sumaria judicial. Es un escrito, lo hacen los abogados, que se le presenta al juez y dice: señor juez, el paciente me deja esta directiva anticipada. El Comité de Ética Biomédica me dice que esta directiva anticipada implica la realización de prácticas eutanásicas, solicito que lo resuelva, el juez lo resuelve con la intervención del cuerpo médico forense. Vieron que es bastante complicado todo esto de la directiva anticipada, por todo esto que estamos hablando. Bueno, después tenemos no solamente la 26742, que es la que habla de toda la muerte digna,
sino que tenemos un decreto en 1089 del 2012 que amplía un poco toda esta formalización. Cómo se lleva adelante, bueno, el requisito de la capacidad, que las personas menores o incapaces no pueden dejar directivas médicas anticipadas, ahí actúan por medio del representante legal. Después tenemos la revocación, ya lo dije, la revocación tiene que realizarse con la misma formalidad con la que otorgué la directiva anticipada, 2 testigos. Esta directiva anticipada, si el médico la recibe, la tiene que incorporar a la historia clínica, o tiene que dejar, por ejemplo, si tienen historia clínica electrónica, tiene que dejar constancia en la historia clínica electrónica que existe una directiva anticipada, y dejar algunos lineamientos básicos para que el médico que esté atendiendo al paciente sepa que en algún lugar hay un documento donde están detalladas las directivas anticipadas y los rasgos generales de esa directiva anticipada. Después tenemos, bueno, los requisitos de forma ya los dijimos. Yo tengo, lo que pasa es que ahora no lo puedo compartir, modelos de solicitud de intervención del Comité de Bioética, tengo modelos de solicitud de información sumaria judicial. La verdad que no lo puedo compartir, pero si tienen alguna duda con respecto a toda esta metodología, me la pueden preguntar. Yo, Natalia, si te parece más útil, quedo abierto a las preguntas, a ver si algo de lo que dije quieren ampliarlo, quieren aportar algo, hacer alguna pregunta. Sí, me parece que, porque quedan más o menos 10 minutos, hay algunas preguntas que han puesto ya en el chat del canal de YouTube. No sé si quiere igual Yamila, Gustavo, Julio, hacer alguna pregunta. Si no te... Perdón, Natalia. Bueno, sí, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Guardia. Como el doctor Lirchet se escucha, ¿no? Sí. Bien nos dejó muy claramente cómo la determinación de la muerte ha tenido acontecimientos históricos diversos y ha ido evolucionando de diferentes modos. No me quedó claro la definición de eutanasia, porque la definición de eutanasia que usted dio, doctor Guardia, fue el aceleramiento de la muerte. Y en tratamientos paliativos, el hecho de retirar un respirador o no colocar un respirador, no colocar una sonda o una gastrotomía, o dar una dosis elevada de un analgésico, no es un aceleramiento de la muerte, y eso no sería una práctica eutanásica. Es muy buena la pregunta, porque ese es todo el debate filosófico que hay. Mire, debemos entenderlo así. La ortotanasia es la muerte hasta donde la biología la vida hasta donde la biología lo permite, sin ningún tipo de asistencia. Si yo me sostengo, la vida la estoy sosteniendo porque estoy asistido con un respirador, que me lo quiten no está acelerando, en realidad está haciendo que me muera hasta donde mi cuerpo, o que viva hasta donde mi cuerpo lo permite, sin ningún tipo de asistencia, que es distinto a acelerarlo. Es muy fina la diferencia, pero está buena la pregunta porque es el debate que hay hoy, incluso con las nuevas leyes que están tratando de sacar. ¿Se entiende esta parte? Porque es muy importante. La pregunta está muy buena y es muy importante entender esta diferenciación. Una cosa es que yo, biológicamente ya, mi corazón no pueda latir más solo y necesite algún tipo de asistencia. Mi pulmón ya no pueda oxigenarme solo, sino que necesita algún tipo de asistencia. Ahí la ortotanasia lo que dice es quitarle toda esa asistencia mecánica, artificial o externa. Deja que esta persona viva hasta donde la biología de él lo permite. El sostén mío es biológico, no es mecánico ni asistido. Eso no es una eutanasia. La eutanasia sería si yo no tuviera ningún sostén artificial y hay un acto del médico o una omisión del médico que hace que ese proceso se acelere. Ahí está la eutanasia. ¿Se entendió? Porque es muy importante esto. A mí me resulta complejo. Creo que tenemos dilemas doctrinarios. Lo que dice la ciencia médica, lo que dice la ciencia jurídica y lo que dice el acuerdo moral o ético de una sociedad. Tenemos unas dificultades que no están resueltas, me parece. Sí, Yo sí, desde aparte... lo ético moral, quiero la resolución se la puede debatir en un comité de bioética.
Y es muy difícil esa determinación que usted propone, doctor, incluso para la ciencia médica. Me parece, no sé, es una opinión, yo no soy médico, yo soy sociólogo, por eso lo... Yo necesito algún tipo de asistencia externa para seguir vivo, ahí estoy en la distanasia. ¿Por qué? Porque si me quitan esa asistencia, mi biología ya no me permite seguir vivo, porque mi cuerpo no genera eso que la asistencia externa me está brindando. Mi corazón está latiendo porque tengo una asistencia externa, estoy respirando porque tengo un respirador, tengo un tipo de asistencia que no es el biológico, es algo externo. Ahí estoy en la distanasia. La prolongación de la vida, en ese caso, requiere de la intervención médica. Mi biología ya no da más, ya no puede sostener mi vida, ya no la puede sostener y necesito eso. Si me lo quitan, no es la eutanasia. Lo único que están haciendo es lo que hablamos en un primer momento, la ortotanasia, que es la vida hasta donde la biología lo permite, sin ningún tipo de asistencia. Es lo que yo... Mire, ¿se acuerda que yo empecé esto diciendo que los griegos lo tomaban con la muerte en el campo de batalla y decían, estoy herido a muerte, déjame morir acá, no me lleves a ningún lado, porque igual no me vas a salvar? Estamos hablando de cuadros irreversibles, incurables, estamos hablando de esos cuadros. En ese cuadro yo no quiero que me asistan de ninguna manera, que me dejen morir. Sería eso, la muerte digna, la ortotanasia. Que si yo pido eso, hay mucha confusión. De hecho, en la Facultad de Medicina hace poco hubo una confusión y hubo un debate con respecto a esto, porque hay muchos que consideran que eso es una eutanasia pasiva. No, la ortotanasia no es una eutanasia pasiva. Es déjame vivir hasta donde mi cuerpo lo permite. No me asistas en nada, no quiero que hagas nada, no quiero que la medicina pase esta frontera que es la de mi propia voluntad. Yo, si vos no estuvieras tratándome, hubiera muerto ya. Déjame morir. Distinto es, mi biología me permite seguir vivo un poco más y vos por lo que hiciste me mataste antes o aceleraste ese proceso. Eso es la eutanasia. Polo, déjame agregar, yo lo comenté esto antes que vos entres, la discusión que estuvo, bueno, que vos estabas, yo estaba también, la discusión que fue en la facultad. Yo mismo cuando hablé de muerte digna comenté esta discusión que tenemos permanentemente, si está hablando de una eutanasia pasiva, que para algunos ni siquiera existiría la eutanasia pasiva. Yo hice esta diferenciación. Pero a veces existe la confusión. Digo, en la práctica, existe la confusión. Permanentemente. Hay Sí, una perdón. Perdón, Nati, una última cosa, Nicolás y Leopoldo, excelente las presentaciones, pero sí, vuelvo a este tema. Yo sí soy médica, pero igualmente tengo este problema, realmente después de toda esta charla, igualmente no me queda claro la diferencia entre eutanasia, sí eutanasia activa, digamos, pero la eutanasia pasiva, un ejemplo claro, concreto de eutanasia pasiva, ¿cuál sería entonces? Por ejemplo, vieron que, Nico, si querés, me complementás en esto que yo voy a decir, porque vos sos médico y yo soy abogado, pero digamos, yo cuando hice la misma pregunta, porque cuando yo me formé en Derecho a la Salud también tuve la misma duda, y me dijeron, hay dos actos médicos que no se pueden dejar de realizar, y yo los dije al comienzo, que es el adecuado control de la enfermedad, el médico no puede dejar de controlar la enfermedad, y el alivio del dolor, ¿no es cierto? Si yo a un paciente que está agonizando y no le alivio el dolor, muere por ese sufrimiento, eso es una eutanasia pasiva. Porque el paciente no muere porque la enfermedad lo llevó irreversiblemente a la muerte. Muere porque yo le dejé de acompañar en el dolor, dejé de aliviarlo en el dolor y muere a causa del dolor, no a causa de la enfermedad. ¿Se entiende? O, por ejemplo, cuando un paciente tiene una... Sí, pasa que, perdón, Leopoldo, es que no es lo que ocurre en realidad, o sea, como que el paciente no termina muriendo, digamos, por el dolor. El dolor es consecuencia, digamos, de una enfermedad, entonces no se puede disociar una cosa y la otra y darle nombres distintos. Yo creo que es por eso que hay una confusión también. O sea, lo que se entiende por ortotanasia es exactamente lo que yo entiendo por eutanasia pasiva. Claro, Entonces, por eso... Una cosa para agregar, y creo que ahí está, me parece que ahí está el tema, y por eso yo puse dos definiciones de eutanasia, una antigua y una moderna. Y en la moderna, si se fijan, no contempla más la eutanasia pasiva. Viene de esto, es decir, este concepto de que la eutanasia en realidad estaría relacionado siempre en el marco de incurable, eso es indiscutible, ¿no? Pero siempre tiene que ver con una acción, de alguna manera médica, que busca acelerar ese proceso de la muerte. En ese contexto la eutanasia pasiva no existiría más.
Creo que por eso, coincido con la doctora desde el punto de vista médico, es decir, me parece que el paciente no muere ni por el dolor, siempre es por la patología, el progreso de la patología, y que en algún momento biológicamente su cuerpo cesa irreversiblemente sus funciones. El tema es si hay algo que acelera o no ese proceso. Y esto me parece que tiene que ver con algo activo. Doctor, le hago una consulta por mi ignorancia, por no ser de médico, ¿no? Si yo administro una cantidad considerable de determinada droga para eliminar el dolor del paciente, en general la bibliografía dice que eso acelera el proceso de muerte si una persona está con mucha dosis de morfina, por ejemplo. Y eso no es una eutanasia. Por eso me queda la duda de esto, que acelerar la muerte sea necesariamente definido como eutanasia. La eutanasia hay que ver situaciones y casos específicos, cada uno de ellos. Porque si no vamos a hacer una definición de escritorio y no una definición de la práctica. Entiendo perfectamente. La eutanasia tiene esa definición, ¿eh? O sea, después podemos tratar de entender cuándo se produce y cuándo no, pero la eutanasia es acelerar el proceso de la muerte. Es la muerte que yo podía presumirla para dentro de 2 días, termina ocurriendo ahora, en 2 horas. Otro ejemplo que me dieron a mí en la facultad fue cuando yo no llevo un adecuado control de la enfermedad, por ejemplo, un paciente que tiene una sepsis generalizada, yo no le doy tratamiento a esa sepsis generalizada y termina muriendo por eso, y no por la enfermedad de base. Totalmente, yo entiendo eso como eutanasia pasiva, completamente. Eso, lo que pasa es que se practica eutanasia permanentemente definida por los comités de bioética, permanentemente, entonces. Todos los servicios de cuidados paliativos y con el acuerdo del Comité de Bioética, con su definición, doctor, practican la eutanasia todos los días. Yo la practiqué en el hogar San Martín, con una persona que era rusa, que no quería amputarse una pierna y que se murió. Porque también hay otro... aceleró el proceso por todas las intervenciones que se hizo paliando su dolor. Es que en realidad también existe otro concepto que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que también tiene como un límite border entre lo que es eutanasia paciente. Entonces tenemos un montón de conceptos que me parece que estaría bueno poder trabajar, poder aceitar para poder avanzar, por lo menos desde mi punto de vista, en la ley, que me parece que si se pudo lograr una ley del aborto, que es tan complejo, con tantos personajes, digamos, participantes, una madre, un padre, un bebé y una vida por nacer, cómo no, digamos, con algo tan natural como el ciclo de la vida, digamos, que sea lo último. Debería haber sido, me parece, al revés. Primero una ley de muerte digna y eutanasia, y posteriormente la del aborto. Pero bueno, creo que si no nos abren las aguas, eventualmente, para que podamos ir trabajando, poniéndonos de acuerdo en esto, y eventualmente llegar a algún punto. Perdón, yo quería agregar, y fue parte de mi conclusión, creo que esa misma reflexión que se hizo con el aborto, que no se hizo en un día, porque tampoco es real que fue muchos años de reflexión que permitieron ese avance, es lo mismo, y coincido. Y yo anticipé antes de empezar mi charla, dije, va a haber diferencias de una mirada jurídica a una mirada médica, porque con el aborto también existían las mismas diferencias. De hecho, la definición de aborto desde lo médico es una cosa y de lo jurídico es otra. De lo jurídico tiene que ver con la muerte del producto de concepción. Y la definición obstétrica médica no tiene nada que ver con es un momento de finalización. O sea que esto va a existir siempre. Es necesario la reflexión de las sociedades científicas, de todas las partes de la sociedad misma, como el mismo proceso que fue con el aborto. Tenemos que volver a definirlo. Yo por eso, Polo, yo lo había hablado alguna vez con vos, desde lo médico, yo me quedo con la definición etimológicamente lo que significa eutanasia. Y eutanasia tiene que ver con la buena muerte del paciente, eso quiere decir eutanasia. Después, cómo la definición va hacia lo jurídico, hacia ver una acción médica que puede acelerar la muerte del paciente, ahí creo que es donde empieza a trabarse la confusión. Yo creo, en base a lo que planteaba Gustavo, y me parece, sociólogo, dijiste Gustavo, me parece muy interesante tu mirada, porque creo que tiene que ver con esto, es decir, las definiciones. Vamos a tener que reparar en las definiciones. Creo que esto es importante, hacer un glosario de qué es lo que estamos hablando en cada una de estas cosas, y un comité de bioética debería trabajar en eso también, porque creo que es necesario definir bien cada uno de los términos. Yo la eutanasia la veo desde otro lugar. Yo le puedo dar... Quiero decir esto solo, Leopoldo, permíteme. De todos modos, es cierto todo lo que estamos diciendo, pero no quisiera
dejar pasar que desde lo jurídico y desde el derecho seguramente se están preservando algunos bienes que no pertenecen ni al campo social ni al campo médico. Entonces a veces tenemos que aceptar también esa perspectiva jurídica, porque hay otros bienes en juego, además de este que estamos discutiendo hoy, digamos, cuando están haciendo una ley. Por eso yo le digo, estamos en contra de lo jurídico, digamos. Yo le digo cómo se analiza jurídicamente. En la ortotanasia, la muerte se produce. En la eutanasia, la muerte se provoca. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacen cuando analiza jurídicamente? No estoy diciendo el término desde el punto de vista médico. Cuando se analiza jurídicamente, hay una teoría penal que es de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué hace el juez penal si tiene que analizar si ahí hubo ortotanasia o eutanasia? Quita el acto médico o quita la omisión y se pregunta, ¿la muerte hubiera ocurrido igual? Si la muerte no hubiera ocurrido, ahí la muerte se provocó. ¿Se entiende? Si yo digo, ¿qué debía haber hecho el médico en este caso? Debía haber hecho esto. ¿Y no lo hizo? No. Si el médico lo hubiera hecho, ¿la muerte se producía? Si la respuesta es no, hay una eutanasia. En uno de las... No son términos equivalentes. En la ortotanasia... Perdón, Leopoldo, una cuestión. La muerte se provoca, no es lo mismo. Desde el punto de Pasa vista que jurídico. también hay más factores todavía, porque es la muerte, ¿ocurre o no? Pero ¿cuándo ocurre la muerte? También es otra cuestión. Si se omite, digamos, ¿cuánto tiempo de vida tiene ese paciente? ¿No? O sea, creo que hay un montón, o sea, es muy complejo y siguen habiendo cuestiones que está bueno que seamos un equipo, digamos, un sociólogo, un abogado, médicos, y me parece que más participantes todavía para seguir trabajando en el tema, porque no sé si tenemos mucho más tiempo, perdón. Son ustedes los médicos los que tienen que decidir muchas veces de estas cuestiones. También sería bueno que desde lo jurídico, si se le abre la puerta a los jurídicos y también los jurídicos le abren la puerta a los médicos, porque si no va a haber una inhibición propia por el riesgo que implica la mala praxis, los juicios, etcétera, y todos los médicos van a negar a hacer determinadas prácticas por el riesgo jurídico que eso implica. Y eso se lo ve bastante seguido en muchos aspectos. Por eso me parece que la ley tiene que basarse un poco, me parece, en la moral de la sociedad en su conjunto, para administrarlo de la manera más eficiente dentro de nuestra sociedad. Sí, es verdad, eso, la verdad que es una falla que tienen, no sé si acuden siempre a ese tipo de conocimiento, no sé si cuando dictan las leyes los diputados realmente toman la visión de la iglesia, de los médicos, de la ciencia, si toman todas las visiones de los conceptos de muerte que hay, porque hay muchos conceptos, hay países que tienen distintos conceptos para la muerte, distintos que el nuestro incluso. Eso es verdad. No, muchas veces yo lo que digo es cómo se analiza acá, en la Argentina. ¿Cómo diferencian ellos la ortotanasia de la eutanasia? La ortotanasia, la muerte ocurre, en la eutanasia la muerte se provoca. No es algo que ocurre, yo hago que ocurra. Si me permiten, quería pasar algunas de las preguntas de la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, porque si no copamos nosotros la discusión. Bueno, algunas ya están en cierta forma contestadas. Marcos Petracci preguntaba si solamente el paciente puede rechazar o limitar los tratamientos, o si también alguna familia, si eso no estaba contemplado en la ley de muerte digna. Creo que un poco lo dijiste, pero no sé si querés aclarar algo. Sí, dentro de la directiva anticipada yo puedo designar una persona o dos para que otorguen el consentimiento en el caso que yo el día de mañana me encuentre imposibilitado de hacer. Pero el primer caso que hubo de muerte digna, lo cuento rápido, que era MDA, creo, porque lo ponen por las signas para preservar la identidad del paciente. Era un paciente que estuvo en estado comatoso durante 13 años y las hermanas dijeron, mi hermano nunca hubiera querido estar en esta situación y pidieron que lo desconecten. Se hizo un juicio, llegó a la Corte Suprema, finalmente lo desconectaron. En ese caso se tomó la manifestación de voluntad, no de las hermanas, sino lo que contaron las hermanas que era la voluntad de la persona que estaba en coma. Así que yo creo que llegado el momento, hoy la ley de muerte digna no lo prevé, salvo que uno lo deje por directiva anticipada, pero llegado el momento de una persona adulta, mayor, capaz, que no dejó una directiva anticipada y se encuentra en ese estadio terminal y se encuentra en estado comatoso, yo creo que lo toman la manifestación de un familiar y se procede. Sí, quería también comentar
porque es un aporte que hizo Wanda Hisler, que es la directora del curso de cuidados paliativos geriátricos de la sociedad. Ella nos sube la definición de lo que sería eutanasia pasiva, aquella que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono del tratamiento iniciado. Esa definición que sería desde el punto de vista médico. Claro, claro. Y después para vos, Leopoldo, también me preguntaron si podías repetir el decreto que mencionaste al final y si Sí. podés dejar un correo o algo para un correo electrónico para los modelos que mencionaste. Todo, se los paso todo, incluso les puedo pasar el PowerPoint. El decreto es el 1089 del 2012. Les cuento rápidamente, para los que no entienden cómo se inserta un decreto dentro de una normativa, las leyes pueden ser, se los cuento rápido porque es aburrido, pueden ser programáticas u operativas. Las que son programáticas necesitan una reglamentación. Las leyes las saca el Congreso, diputados y senadores, y la reglamentación la saca el Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el Congreso dice todos los habitantes de la nación argentina tienen derecho a la salud. Solamente eso. Ahora, ¿cómo se instrumenta eso? Lo dice el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo dice, para cumplir con este mandato constitucional, yo voy a poner hospitales cercanos a la que voy a tener un plan integral de salud. Dice cómo se lleva adelante. La ley de muerte digna, la 26742, tiene un decreto que la reglamenta, que es el 1089 del 2012. Bueno, Es ese decreto. está bien. No sé si quieren, porque estamos un poco pasados ya en tiempo, no sé si quieren algo que haya quedado, que quieran decir. ¿Vos me querés que pidan en la sociedad, en el mail, y vos me lo mandás a mí, los modelos? Yo dejo mi mail, te lo paso, Natalia, y te mando todo el PowerPoint que yo tenía preparado porque no lo pude usar ahora porque se me cortó la luz, y ahí están todos los modelos de intervención del Comité de Bioética, de la información sumaria ante el juez, todo. Tengo también modelos de consentimiento por representación, cómo se acepta el cargo de representante, tengo todos esos modelos. Así que se los paso y se los dejo. No, yo quería agregar una sola cosa que, digamos, esto es la discusión que vamos a tener, por eso digo, vamos a ver a quién convoca el Congreso a participar de esta discusión. De hecho, hoy mismo había creo que más temprano hoy había una conferencia. Sí, o 19:30, no me acuerdo. Exacto, o sea, sobre el mismo tema. Digo, esto se está tratando, esto está en la agenda, el tema va a ser, lo mismo pasa con el aborto, va a haber que convocar a todas las partes para ponernos de acuerdo, porque las miradas no son las mismas, y es lo que acabamos de ver reflejado en lo que vemos hoy. Tanto de los que estamos acá, que como el mismo público. O sea, fíjense, aportan una definición de eutanasia pasiva que es totalmente distinta. Es decir, primero hay que definir bien qué estamos hablando en cada uno de los términos para luego poder avanzar en cómo lo vamos a reglamentar. Hay una asignatura pendiente para el futuro, está muy bueno, sí. Julio, no sé si querés hacer. Nada, yo iba a contribuir a la discusión y a la confusión general. Así que lo dejamos para otro capítulo, porque una cosa también importante de esto de la asistencia a la buena muerte o a la muerte digna es el tema de las personas mayores con un déficit importante en su capacidad intrínseca. Y que no pasa por pronóstico médico de una muerte determinada. Es decir, nosotros tenemos un paciente oncológico y podemos saber medianamente cuándo es su finalidad, su finitud. Podemos tener un paciente cardiológico y sabemos que cada nuevo episodio de edema agudo de pulmón es una del periodo de sobrevida. Pero una persona mayor, en donde vemos afectada su capacidad intrínseca, sea tanto funcional como mental a través de una demencia, no podemos saber cuál es el momento de su finitud. Y en ese momento, en esa persona mayor, porque ni siquiera es un enfermo en el concepto tradicional,
y mucho menos en el concepto gerontológico, ¿no? ¿Cómo se inserta ese paciente dentro, o esa persona, dentro del concepto de eutanasia o de ortotanasia, ¿no? Sí, Nico, ¿querés responderle vos? Yo entiendo, si querés, puedo manifestar esto. Yo entiendo que si yo no puedo determinar que el paciente se encuentra en un estadio crítico y terminal, no está en ese estadio crítico y terminal. Ahí es una evidencia científica. Yo tengo que decir, este paciente estaba en un cuadro irreversible y estaba en ese momento de crisis terminal. Si no lo puedo determinar es porque no está ahí, y de hecho acá en la muerte digna no fue, esta ley 16742 no fue redactada para ese caso de pacientes. Hace poco tiempo recibí de una colega una novela gráfica que hablaba precisamente de su capacidad intrínseca alterada, y eso hacía que no pudiera tener una vida, lo que nosotros hoy día conocemos como envejecimiento saludable y activo. Y bueno, entonces esas personas estaban sujetas a, a este concepto, ¿no? de la muerte asistida, si se quiere. Es así. Hay muchos que lo consideran así. Lo consideran como un suicidio asistido. Exacto, y es más polémico todavía, ¿no? Claro, obvio. Es un tema que da lugar a todo este tipo de debates, siempre. En todas las charlas, siempre, Nico lo sabe también, siempre da lugar a todo este tipo de debates, que es hermoso, pero porque también se mezcla lo filosófico, lo moral, lo ético, se mezcla todo. La verdad que es uno de los temas que más tiene imbrincada todas estas cuestiones, porque son, aparte de que nosotros mismos tenemos plurivisiones internas nuestras, más allá de las que ahora estamos compartiendo. Bueno, sí, Fabi está también ahí, la veo. Fabiana Giver es la secretaria general de la sociedad y además es una de las presidentas del Congreso que vamos a tener en Mar del Plata. Fabi, si querés comentar algo sobre el Congreso, les robamos 2 minutos más, habiéndoles agradecido a Nicolás y a Leopoldo las magníficas presentaciones, y la verdad se defendieron como gato en la leña para poder hacernos entender los conceptos tan difíciles. En el chat están también agradeciendo a todos los oyentes y felicitando a todos y también a los que participaron del debate. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para felicitarlos, la verdad que excelentes ponencias. Es un tema que de por sí se presta a un debate, creo que es un debate permanente que nos debemos como sociedad, y nos debemos desde el punto de vista legal, médico, ético. Siempre hablamos de la interdisciplina como un elemento básico en la atención de las personas mayores, y creo que la única forma de lograr ciertos acuerdos es generar consensos donde todos tengamos una misma voz. Mientras cada uno diga lo que piensa y no exprese lo que se ha llegado a consenso, estos temas van a seguir generando muchísima polémica. Así que bueno, simplemente felicitarlos, felicitar al equipo de organización de las reuniones científicas de este año, realmente se están luciendo. Esta vez salió excelente, felicitarlos también por eso, y agradecer este pequeño espacio para recordarles que el 31 de agosto al 2 de septiembre se está realizando en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, el 19º Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, donde muchos de estos temas serán abordados con interdisciplina y con manifestaciones que todos esperamos lleguen a una mejoría del conocimiento. Así que bueno. Bueno, se cortó Fabiana, no sé si se muteó, bueno. Bueno, muchas gracias. Se cortó.
creo que ya nos hemos pasado 20 minutos del horario pautado, así que muchas gracias a todos los que nos están viendo por el canal, y bueno, Nicolás y Polo también. Polo, yo te había presentado antes, porque no dije todas tus cosas cuando empezaste, pero era por el horario, así que bueno, muchas gracias a todos, y si está de acuerdo Julio, nos vamos. Nos Bueno. vamos hasta... El mes que viene no tenemos reunión científica porque tenemos el Congreso. Volvemos con las reuniones científicas en el mes de octubre. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao. Gracias, Nicolás, Leopoldo. Chao.